esta moción tiene la siguiente parte dispositiva: que se incluya en la ordenanza fiscal número 5 del Ayuntamiento de Bétera un nuevo artículo relativo a bonificaciones, que quedará redactado en los siguientes términos después de la correspondiente tramitación. Se establece una bonificación del 95% sobre cuota a liquidar por las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce, limitativos del dominio sobre los mismos, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes o adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes del finado. 2. La redacción del nuevo artículo, consignada en el punto 1 anterior, podrá ser modificada si los servicios y unidades jurídico-tributarios del Ayuntamiento consideran que otra es más adecuada a la finalidad que se pretende. 3. Para los supuestos de transmisiones de terrenos de naturaleza urbana y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio sobre los mismos, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes del finado, producidas desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de la entrada en vigor de la nueva redacción del nuevo artículo de la Ordenanza Fiscal número 5 del Ayuntamiento de Bétera, en tanto por el Gobierno de España no se autorice la aplicación retroactiva de la presente modificación de la ordenanza, el Ayuntamiento Pleno se obliga a arbitrar un mecanismo para la compensación del exceso de tributo abonado respecto de las cantidades que corresponderían una vez aplicada la bonificación. Buenas tardes a todos. En el artículo 31 de la Constitución española establece que nuestro sistema tributario en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Sin embargo, en nuestro sistema tributario se dan numerosos casos que incumplen el mandato constitucional. Uno de los más significativos es el relativo al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Este impuesto de carácter local grava el incremento del valor que experimentan los terrenos y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos, incluida la transmisión a título de herencia. En estos casos, el gravamen sobre el mismo hecho económico, cuál es la titularidad de un terreno y su transmisión forzosa por un hecho no voluntario como es la muerte, resulta en su conjunto excesivo y desproporcionado, más en situaciones de gravísima emergencia económica. La transmisión del terreno de naturaleza urbana, su tributación por la llamada plusvalía municipal, entra en juego junto con impuestos de sucesiones, donaciones, que también abonará el heredero o legatario, el impuesto sobre bienes inmuebles y en ocasiones el impuesto sobre la renta de las personas físicas, sin olvidar el hecho de que el causante de la herencia ha empezado un trámite. Sí, ya está. ¿Fidel? No, es que como estaban hablando me han despistado. Perdón. Pero sin olvidar el hecho de que el causante de la herencia y titular de los bienes ya tributó antes de su fallecimiento por la mera titularidad, sobrepasando con creces el límite de la doble imposición. De forma que podemos hablar de una imposición múltiple. Este hecho, como siempre, acaba perjudicando a una inmensa mayoría de españoles que en numerosas ocasiones no son capaces de afrontar una carga desmedida impuesta por el afán recaudatorio de la administración y quedan en situación real de imposibilidad de hacer frente al pago de impuestos, quedando constatado el alcance confiscatorio del mismo. Esta situación se está manifestando con más crudeza que nunca en los momentos actuales. El aumento exponencial de fallecimientos en España provocado por el virus de Wuhan hace
que entre en juego un impuesto que supone un nuevo mazazo para la dura situación del duelo y crisis económica que están sufriendo. Es el momento de corregir este desequilibrio que durante años ha mantenido el sistema tributario, y la forma más rápida y eficaz de hacerlo es que los ayuntamientos procedan a establecer una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de la naturaleza urbana. Estas transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio realizadas a título lucrativo y por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges, los ascendientes y adoptantes, prevista en el artículo 108.4 del Real Decreto de Legislación 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Fidel, esta moción ya en la Junta de Portavoces intentamos que se quedara sobre la mesa y que no fuera adelante por varios motivos. Uno de ellos es que lo que se está solicitando por parte de Vox ya está en marcha. Como bien ha dicho Enric en la anterior intervención, una de las propuestas o una de las promesas electorales que se hicieron en este caso por parte de algunos grupos de este equipo de gobierno, sino de todos, era bonificar estas plusvalías en este 95%. En este caso coincidimos y por parte de la concejal de Hacienda ya se elevó la providencia de impulso para solicitar los informes pertinentes para ver cuál es el impacto económico de la bonificación de estas plusvalías. Como ya dije en la Junta de Portavoces, son dos informes que necesitamos del área económica, tanto de tesorería como de intervención, y en este caso se solicita lo mismo. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta un 95% de la cuota íntegra del impuesto en transmisiones de terrenos y en las transmisiones o constituciones de derechos reales de goce limitativos de dominio realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes y adoptados, los cónyuges y ascendentes y adoptantes. Por tanto, lo que se pide en esta moción ya se está estudiando, no es que se haya realizado, evidentemente, porque la modificación de la ordenanza precisa de una tramitación más larga, pero sí ya hay algún informe, por tanto, no tendría sentido comprometerse a algo a lo que aún no tenemos de forma conclusa todos los informes. Yo creo que esto ya ocurrió en una bonificación que se pedía de otro impuesto, la cual hacían falta estos informes. Y por otra parte, y también se comentó en la Junta de Portavoces, se habla de una retroactividad, de la aplicación retroactiva de lo que se está pidiendo. Ya se dijo que esto, evidentemente, se considera por parte de los técnicos un fraude de ley. Se elevó la consulta a los técnicos del Departamento Financiero o Económico del Ayuntamiento, y entonces dice a la posibilidad de compensar los importes devengados durante el 2020 a través de otros mecanismos. Esto tiene un nombre y es fraude de ley. Por lo tanto, apoyar esta moción supondría apoyar un fraude de ley y creo que nadie quiere incurrir en un fraude de ley. En la intervención aludes al artículo 30 de la Constitución. Lo tenemos más cerca. El artículo 9.3 de la Constitución consagra como principio constitucional, entre otros, la irretroactividad de las leyes. Por otra parte, el apartado 2 del artículo 10 de la Ley General Tributaria, como principio general, establece la irretroactividad de las normas tributarias. Existe una excepción, es cierto, a este principio general, que es el apartado segundo, que viene preceptuado en el párrafo que le sigue, donde se establece que las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias
y el de los recargos tendrán efectos retroactivos respecto a los actos que no sean firmes cuando su aplicación resulte más favorable para el interesado. Lo cual, según el artículo 10 de la Ley General Tributaria, el artículo 9 de la Constitución, 9.3 de la Constitución Española y la consulta elevada a los técnicos del Departamento de Gestión Tributaria, que son al final los que nos tienen que dar el ok para poder realizar una retroactividad o aplicar una retroactividad a una ordenanza, nos dicen que no es posible. Por tanto, no es posible apoyar esta moción en ningún caso. De hecho, en la misma moción, si la leemos, lo dice. O sea, es como, si no nos da la solución el Gobierno de España, busquemos otros mecanismos para un poco dar la vuelta, ¿no? Para evadir un poco las responsabilidades que tenemos como ayuntamiento a respetar las leyes. Leo literal lo que dice la moción. De nuevo, el artículo de la Ordenanza Fiscal número 5 del Ayuntamiento de Vétera, en tanto por el Gobierno de España no se autorice la aplicación retroactiva de la presente modificación de la ordenanza, el Ayuntamiento Pleno se obliga a arbitrar un mecanismo para la compensación del exceso del tributo abonado. O sea, quiere decir que cuando el Gobierno no nos autorice, que es quien nos tiene que autorizar y a quien hemos elevado la consulta en cuanto al IBI, si no nos lo autoriza el Gobierno, hacemos lo que nos da la gana y buscamos el mecanismo para saltarnos la ley. Pues oiga, esto, al menos en este ayuntamiento, porque me consta que esta moción se ha presentado en más ayuntamientos, porque supongo que esta se envía, y no lo digo despectivamente, Fidel, porque en mi partido también ocurre que nos envían, le dan un botón y la envían a todos los ayuntamientos y a ver en cuál cuela. Pues efectivamente, se presentarán en muchos ayuntamientos, pero efectivamente en este ayuntamiento no cabe la posibilidad de buscar mecanismos paralelos a la ley para buscar a ver si el Gobierno, o sea que de insistir en llevar adelante a votación esta moción, evidentemente habrá que votarla en contra por aquello de que sería incurrir en una ilegalidad aprobar esta moción. Señor Manuel, en principio, nada más lejos de vos que incitarle a que incumpla las leyes. Supriman ustedes las subvenciones que no tienen carácter imprescindible y encontrarán el medio de atender estas justas reclamaciones. Me dice usted que ya está en marcha este tema. A ver, si está en marcha este tema y es ilegal, ¿por qué lo tienen en marcha? No lo pregunten. No, bueno, ahora le contesto. Perdón, estoy hablando yo. Sí, perdón, disculpe. Usted me dice que está en marcha ya, que hay informes hechos favorables y otros no favorables. Si ustedes saben de antemano que esto no es legal, ¿por qué lo tienen en marcha? ¿Por qué lo ponen en marcha? ¿No pasará lo mismo que el descuento que pedimos del IBI por el aprovechamiento eléctrico de la energía solar, que lleva 8 meses ahí estancado y todavía no tenemos noticia, a pesar de haber pedido varias veces informe de cómo va? La retroactividad, como usted ha dicho, que se pide, no dice, en ningún caso vos dice que no hagamos caso a lo que pueda decir el Gobierno. Dice todo lo contrario. Mientras el Gobierno autoriza, tomen ustedes medidas para que el ciudadano no corra el peligro de quedarse sin sus bienes porque no pueda hacer frente a los impuestos. Y para eso ustedes tienen recursos y tienen medios para realizarlo. Nada más. Fidel, a ver, aclarar dos cosas. Una cosa es la bonificación del 95% de la plusvalía, que efectivamente es legal aplicarlo. En el momento nosotros tengamos estos dos informes, no haya un impacto negativo al ayuntamiento, nosotros podremos aprobar la modificación de la ordenanza, llevarla a pleno, exponerla el tiempo que se tenga que exponer, volverla a llevarla a pleno si hay alguna alegación y será firme. En el momento sea firme, podremos bonificar a partir de ese día, si así lo establece la ordenanza, y si no 24 días más tarde, que es el periodo de entrada en vigor de las leyes tributarias. Desde ese mismo momento podremos aplicar la bonificación a todas las plusvalías que se genere la acción tributaria en esa fecha.
Lo que es ilegal no es lo que se ha puesto en marcha por parte del ayuntamiento, que son las consultas para llevar adelante esa bonificación. Lo que es ilegal es que yo hoy establezca que la bonificación, que hoy modifique la ordenanza y que desde el día 1 de enero del 2020, de forma retroactiva, nosotros hagamos las bonificaciones. Eso es ilegal, porque el gobierno hasta el momento no ha autorizado al ayuntamiento a esa retroactividad. Por tanto, como las leyes tributarias son irretroactivas en su carácter general, a excepción del artículo 10.2 de la Ley General Tributaria, esta parte de la moción no se podría aplicar porque de llevarla adelante sería un fraude de ley. Y además, es que lo dice claro, por tanto, el Gobierno de España no autorice la aplicación retroactiva de la presente modificación de la ordenanza, que el ayuntamiento se obligue a arbitrar otro mecanismo de compensación del tributo. Bueno, esto no puede ser. El único que puede autorizar para poder aplicar una ley retroactiva es el Gobierno. Y así se ha solicitado por parte de este ayuntamiento, por parte de otros, incluso por parte de la Federación de Municipios y Provincias, para que autorice a bonificar el IBI, que no se puede bonificar en este año. Pero no podemos buscar mecanismos paralelos, porque no tenemos competencia para ello, es un fraude de ley. Que es bien distinto a llevar adelante la bonificación del 95%, que es lo que este ayuntamiento quiere. Pero habrá que aplicarlo cuando la ordenanza esté aprobada. Mientras tanto, no podremos hacerlo, porque sería saltarse la ley. La parte de las subvenciones, esto no lo he entendido. No tiene nada que ver con esto. No tiene nada absolutamente que ver. Por tanto, le vuelvo a repetir. La parte de retroactividad no cumple con la ley. No se puede aprobar esta moción. Y por otra parte, no nos podemos comprometer a algo sin el informe correspondiente. Y falta un informe en estos momentos porque solo se tiene uno, porque ya empezó el trámite la concejal de Hacienda, porque era uno de los puntos que se llevaban en muchos programas electorales de este equipo de gobierno. Por tanto, bien, como le digo, si usted persiste en dejar que esta moción siga adelante, no habrá más remedio que votar en contra, porque no vamos a ir en contra del ordenamiento jurídico. Yo sé que, a ver, las leyes uno las interpreta de una forma y otra de otra. Y tienen, No, Fidel. tienen sus jurisprudencias y tienen sus interpretaciones. Tenemos el caso de la compañía esta que se dedica a la limpieza y recogida de basuras del ayuntamiento y podemos ver ahí distintas posturas sobre el mismo hecho. Entonces, sigo insistiendo que esto, el carácter retroactivo de esta indemnización se puede llevar a cabo sin violencia de ley. La postura nuestra ha quedado clara. La postura nuestra ha quedado clara. Ya. Las leyes no se interpretan. Las leyes se hacen para cumplir. Y no soy jurista, señor Valcarce. ¿De acuerdo? Y no le doy turno de palabra al portavoz para que rebata esto que sí que es jurista. Simplement dir que, efectivament, jo sempre des de Compromís hem defensat, tant quan estàvem en el govern com ara que estem en l'oposició, que en matèria de tributs no se pot legislar a base de mocions. Tinguérem una moció no pareguda a esta, sinó més encara agressiva, que demanava la supressió, que la Citarman no demanava la bonificació, sinó la supressió de la plusvàlua, que es retiraren en la pròpia Junta de Portaveus després de veure la magnitud de l'impacte que podia tindre. Efectivament, jo crec que una moció que no aporta ningú document tècnic i es basa en valoracions subjectives no se pot aprovar. I perquè no sols és per el tema de la retroactivitat, és que concluís en l'argumentari que és confiscatòria, és que estem parlant de fets tributaris distints, encara que se tripliquen sobre el mínim fet, però no és el mateix tributar sobre el terreny que sobre la renda obtinguda en aquesta transmissió que pagar un impost de transmissions patrimonials. No té res que veure. No és una triple tributació, són fets tributats distints. El tema de la plusvàlua ha sigut una norma qüestionada ja i sentenciada i, efectivament, en ningú cas s'ha aplicat de caràcter retroactiu, per la qual cosa la nostra posició serà abstenció perquè entenc que l'equip de govern ja va plantejar fa 2 plens
que s'anava a bonificar en la mesura de les possibilitats, que és el més sensato, i no posicionaments d'emocions que t'obliguen a legislar sense ningú fundament econòmic. I nosaltres abstindrem. El que sí que li demanaria al senyor Manu, que fa referència a uns informes, i així sí m'agradaria i li demanaria, per favor, en la mesura de les possibilitats, que en quan les tinguem els faci arribar perquè nosaltres se puguem posicionar més seriosament. Sí, els informes, com qualsevol document, se poden demanar a través de les peticions de documentació. Jo l'únic que vos demanaria és que una vegada estiguera l'expedient conformat per a que tingueu tots els informes, perquè de moment no estan tots, s'ha elevat la petició a través d'una providència d'impuls per part de la regidora. En el moment que estiga tot l'expedient conformat, doncs, com qualsevol regidor pot vindre a consultar-lo. Si teniu molta pressa per consultar el primer expedient, només n'hi ha que sol·licitar-lo per escrit, com sol·liciteu qualsevol document per a que el tingueu, però en fi, Però bueno, jo el que demanava si serà possible que demanant en el pleno se me farà arribar els informes que se tinguen fins al moment. Sí, bueno, en principi hi ha que demanar con qualsevol document que té que tindre gota d'aigua, hi ha que demanar-lo a través del registre d'entrada i jo crec que no hi haurà ningú problema. Ja ho vam parlar en la Junta de Portaveus i en principi se digui el mateix, que a través del registre d'entrada se farà la petició. Però la referència no la tenim. Tinc que avançar que no estan tots els informes, claro. Està en una fase inicial l'expedient i conformat no està. De qualsevol forma, en el moment que estiga tot, suposa que se durà ple per a l'aprovació de la modificació i n'hi haurà temps per estudiar tot l'expedient. Entenc que s'aplicarà el percentatge de reducció en funció de l'impacte econòmic que tinga la mesura. Perquè la reducció del 95%... Señor Valcárcel, ¿quiere contestar al señor Álvarez? Sí, a ver, yo es que le he oído a duras penas, pero me pareció entenderle que yo pedía una modificación de la ley y lo que pido es la modificación de un reglamento, de una atribución que tiene el ayuntamiento sobre un impuesto que es competencia del ayuntamiento y pido la modificación de una ordenanza. No pido la modificación de una ley. En cuanto a la reiteración de Manu, que reitera que esto ya estaba en marcha y tal, pues nadie sabía nada. Fíjate tú qué casualidad que lo propone vos y está todo en marcha. Lo mismo que el impuesto del IBI también estará en marcha. Gracias, alcaldesa. En primer lugar, sí que queremos hacer una matización o una concreción. Vaya por delante que el Partido Socialista se está pronunciando en este momento sobre los acuerdos que se proponen en la moción y solo sobre estos. Y nuestro voto va a ser en contra. Y se va a resumir muy simplemente. Nuestro voto va a ser en contra porque no podemos admitir una moción que contenga acuerdos contrarios a derecho. No tengo nada que replicar, puesto que sería reiterarme en lo que ya he dicho. Muy bien. Pues anem a passar a la votació. La moció queda rechaçada per 11 i 14 vots en contra, 1 a favor i 6 abstencions.